Hola, muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Mario Casanelo. Soy abogado especialista y experto en migraciones del estudio Mongroup. Creo que con más de algunos de ustedes nos habremos visto en algunas webinars pasadas. Estoy un poquito afónico, así que voy a tratar de ser lo más explícito posible en esta nueva webinar respecto al mismo tema que, como le dije, habíamos visto en algunos meses atrás, pero con una gran diferencia, ya afortunadamente una diferencia que hace notar que hoy por hoy tenemos certeza absoluta ya de cuáles son las subcategorías migratorias que se van a aplicar en los próximos años en Chile, puesto que el día sábado 14 de mayo del 2022 se publicó al fin el Decreto Supremo 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud del cual se publica y se establecen ya la subcategoría de residencia temporaria, en donde básicamente se establece cuáles son las subcategorías, que son aproximadamente 16. Obviamente en esta webinar no las podemos ver todas, ya por razón de tiempo, pero nos focalizaremos en aquellas que deben ser de interés tanto de las empresas como de las personas que quieren venir a Chile a trabajar y a prestar servicios remunerados, ya sea en Chile o no. Bueno, lo primero que hay que mencionar que por principio general, o los permisos de residencia, como hoy día se conocen, de subcategorías migratorias, ya la mayor parte de ellas, y a la que las empresas y ustedes están conminados a tramitar, ya se tienen que hacer fuera de Chile. Ese fue el gran salto que está ratificado en este decreto, en donde los extranjeros que postulen a estas visas de trabajo, ya las vamos a ver con detalle, pero estamos hablando de la concepción general, no pueden hacerla desde Chile. No pueden hacerla desde Chile, y ese es un criterio que está absolutamente ratificado. Ahora, previo al análisis, hay que también señalar que aquellas personas que están en Chile en calidad de turista, hoy esa categoría se llama permanencia transitoria, pueden efectivamente postular a permisos de trabajo en calidad de turista o exturismo, ya por periodos limitados. Esa opción que da esta nueva ley de migraciones ya no varió y se mantuvo exactamente en las mismas condiciones. Es decir, una persona que ingresa a Chile en calidad de turista, recordemos que tiene una visa de 90 días, ya la cual al tiempo de su vencimiento puede ser prorrogado por 90 días más, puede optar a un permiso de trabajo remunerado, ya sea en Chile o en el extranjero. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes lo tengan presente? Si tienen que traer técnicos, especialistas, por periodos determinados y específicos, hacer una tarea en específico, como bien digo, pueden usar este permiso. Tiene que el extranjero entrar ya en dicha calidad, tiene que contar con un pasaporte, ya tiene que tener además un sello de ingreso validado al ingreso al país, es decir, tiene que tener una entrada regular, y se debe presentar a extranjería o al Servicio Nacional de Migraciones, para decirlo mejor, porque hoy día así se llama, una carta
de la empresa donde tenga algunas especificaciones o individualización, qué trabajo va a realizar, en qué faena, en qué dirección, etcétera, etcétera, o un contrato de trabajo el cual no podrá ser superior a 3 meses. Con esos antecedentes, uno aplica el permiso especial al permiso de trabajo de turismo, hoy día de permanencia transitoria, y va a poder obtener, previo pago del arancel respectivo, una autorización formal para que ese trabajador pueda iniciar o prestar, mejor dicho, servicio en nuestro país, ya sea, como yo les dije, que sean remunerados directamente en Chile o remunerados en el extranjero. Eso sí está autorizado y eso no trae ningún tipo de modificación en esta materia. Lo que nosotros los especialistas vemos con gran, con gran optimismo, porque efectivamente ayudan a solucionar muchos problemas concretos ya de una empresa en específico, o para poder prestar trabajo definido, ¿cierto? Que sean agotados en su tiempo y sin tener que pasar por toda esta tramitación de una visa de residencia que a veces no es lo más recomendable y tampoco lo aplicable. Bueno, dicho eso, eh, y antes de entrar en el detalle de la subcategoría, también hay que mencionar que todas estas subcategorías migratorias, como yo le indiqué, la mayoría de ellas, por lo menos un 80% de ellas, se tienen que ser tramitadas fuera del país, ya estando el extranjero en su país de origen o en otro país de la región, ¿cierto? Que no sea el propio, pueden tramitar estas visas ya en una plataforma que ha dispuesto el Servicio Nacional de Migración, una plataforma digital, ya en donde abre distintos banners, distintos ítems, distintas opciones para que uno vaya subiendo, obviamente, o cumpliendo y subiendo los antecedentes que se solicitan. Básicamente, hoy en día es una tramitación digital con PDF, pero sin que esté exento de complicaciones, y la verdad, y hay que decirlo, aquella gente que tiene poca práctica o poco conocimiento, no estoy hablando del punto de vista informático, sino del punto del fondo, ¿cierto? De la materia, o poder leer los requisitos, o saber dónde ingresar, etcétera, o efectuar los seguimientos, descargar los documentos electrónicos, etcétera, ya no es tan fácil, no es tan fácil como se amerita, y se recomienda, como se llama, que gente que esté día a día, ¿cierto?, en estas materias trabajando, lo efectúa. Bueno, sin perjuicio del principio que yo le acabo de decir, existen otras visas o permisos de residencia que sí pueden hacer desde Chile. Por ejemplo, primero tenemos las visas de reunificación familiar, ya, que son aquellas visas que los extranjeros postulan, ya, en cuanto tengan en Chile vínculo con chilenos o con extranjeros que hayan obtenido su residencia definitiva, antigua permanencia definitiva. ¿Correcto? O sea, esas visas las tienen que hacer los propios chilenos o los propios extranjeros residentes en Chile por los extranjeros que tengan vínculo. ¿Qué vínculo? Básicamente padre, hijo o cónyuge. ¿Correcto? Las otras visas que se hacen desde Chile son la visas por razones humanitarias. Aquí tenemos varias, ya, que son básicamente aquellas de trata de personas, refugiados, víctimas de delincuencia, etcétera, explotación de menores, etcétera, etcétera, para no entrar con mayores detalles. También se hacen desde Chile aquellas prórroga de subcategoría. Es decir, yo ya soy titular de una residencia en Chile y deseo prorrogar por 2 años más o optar a la permanencia definitiva, que es el cambio de categoría, también la puedo hacer desde Chile. ¿Qué más? El cambio de calidad. Por ejemplo, si yo soy dependiente de ya un permiso de residencia en Chile y quiero cambiarlo a titular, también puedo hacerla estando dentro del país. Cambiar de residencia oficial a una categoría migratoria, el cambio de subcategoría, ¿cierto? Si yo opté por un permiso de trabajador temporal y quiero optar posteriormente a un permiso de subcategoría de actividad ilícita remunerada, también lo tengo que hacer de Chile. Bueno, básicamente esto es una introducción un poco larga porque la materia a tratar son bastante extensas, pero esos son los dos principios generales. O sea, los 3 principios generales que quiero que a ustedes se lo graben,
y le citan. Primero, el permiso de trabajo motorista sigue absolutamente incólume, en proceso y funciona bastante bien. Segundo, existen para la mayoría de las visas que ustedes necesitan, el extranjero va a tener que estar radicado o ubicado, ¿cierto? O domiciliado en un país fuera de Chile. De hecho, la plataforma está bloqueando la opción de tramitarle a ese extranjero ya visa desde Chile. Si usted abre la plataforma, esa visa tiene que ser tramitada exclusivamente desde el extranjero. Ya haya una opción de poder, con una aplicación, de poder bypassear este inconveniente, pero también se puede hacer de acá. Y otras que se hacen desde el extranjero. ¿Ok? Dicho esto corresponde entrar de lleno al análisis de alguna de las subcategorías más importantes. Primero, vamos a estudiar o conversar, perdón, aquella visa que se llamaba la sujeta a contrato de trabajo, ya que permitía a un extranjero ya prestar válidamente y formalmente en Chile, ¿cierto? Cualquier actividad o prestación de servicio bajo vínculo de subordinación y dependencia. Esta visa hoy en día se llama permiso para extranjeros que desarrollan actividades lícitas remuneradas. Ese es el género y tiene 3 subaplicaciones. ¿Ok? Bueno, este permiso pueden postular aquellos extranjeros que desean establecerse en Chile, ¿cierto? Por un tiempo limitado, a fin de desarrollar, como les he mencionado, actividades lícitas remuneradas bajo vínculo, subordinación y dependencia y que cumplan con algunos de los siguientes requisitos. Primero, contrato de trabajo. El contrato de trabajo, ya en esta nueva normativa, ya debe ser suscrito, ¿cierto?, con una persona natural o jurídica con domicilio o sucursal en Chile. Primer requisito, el empleador tiene que tener domicilio o una sucursal en Chile y además inicio de actividades vigentes ante el Servicio de Impuestos Internos. Eso se va a requerir porque, como yo les voy a mencionar al final, uno de los requisitos que es similar a todas estas visas, es que además de todo lo que se presente del trabajador o del contrato, se va a requerir la carpeta tributaria del empleador. ¿Correcto? Ahora, como les decía, este contrato no puede ser inferior a 3 meses, generalmente tiene que ser de plazo indefinido. Bueno, la formalidad del contrato es que el contrato debe ser firmado ya por el empleador ante un notario público chileno, mientras que el trabajador extranjero debe firmarlo ante el consulado, ¿ya? Que sea competente, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento consular. Es decir, lo primero que se hace es redactar el contrato, ya que el empleado lo firma ante un notario público, y como dato le doy que nosotros además apostillamos el contrato, ya la apostilla para que tenga efecto en el país de origen. Si bien es cierto, este requisito a veces es un poco cuestionado. Nosotros en esta nueva aplicación, que es una especie como de marcha blanca, estamos pegando de más que de menos y mandamos lo postillado, total, no cuesta nada. Después de la legalización ante notario, uno va al Ministerio de Justicia y le dice a la persona, hay un departamento legal de apostilla, le pregunta para qué país va y va apostillado. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos un contrato de trabajo redactado en Chile ante una empresa o una persona natural que tenga iniciativa de impuestos internos, se suscribe y el contrato se le despacha, ¿cierto?, en físico al trabajador. Una vez que el trabajador le llega el contrato, lo que tiene que gestionar esa persona es una cita ante el consulado, a objeto que el trabajador concurra al consulado y suscriba este contrato en dicha repartición consular. Una vez que tengamos el contrato, ¿cierto?, legalizado en Chile, firmado ante el cónsul, tenemos el contrato formalizado. Paso siguiente es aplicar a la visa ya con los otros requisitos que los veremos a continuación. ¿Qué más dice respecto al objeto del contrato? Dice que este contrato de trabajo, el objeto debe ser coherente, y es una cosa nueva que se va a analizar en la naturaleza o el fondo del contrato, con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Bueno, el permiso, el periodo de vigencia del permiso ya se contará desde el ingreso del extranjero a Chile, es decir, lo que en la ley se denomina hacer efectiva la visa.
Una vez que se apruebe la visa, ¿cierto? El trabajador tendrá que descargar ya el estampado electrónico estando en su país, ya, o en cualquier otro país, como se llama, del territorio del mundo, ¿cierto? Y una vez con el estampado electrónico descargado, ingresa al país ya en un plazo de 90 días desde que se descarga el estampado. Si no lo hace en ese plazo 90 días, ya el servicio podrá declarar la caducidad de la visa y perder todo el proceso al cual se ha llegado. Pero decimos que esto, obviamente nadie va a esperar los 90 días y lo importante es tener claro que el día que ingrese esa persona es el día 1 de vigencia de la visa. Una vez llegado a Chile, ¿cierto? Tiene que rápidamente, dentro del plazo de 30 días, dice la ley, aunque ahora hay un plazo mucho más laxo, ya es gestionar la cedulación en el registro civil. Tiene que pedir una cita, ¿cierto? Y concurrir al registro civil con ese estampado, con el registro de la visa y gestionar la cédula chilena o el RUT chileno, ¿correcto? Bueno, también se regula en este acápite, ya que una vez que el empleador, el extranjero llegue a Chile, el empleador debe cumplir con la escrituración del contrato y además con el registro del contrato, de acuerdo a lo que dispone el artículo 9 bis del Código de Trabajo, que es el registro electrónico del contrato en la dirección del trabajo. ¿Ok? Así que esa es una carga adicional y este no cumplimiento de esta exigencia también nos acarrea algún tipo de sanción. ¿Correcto? Ahora, también este nuevo decreto supremo de 177 estableció la opción de postular a esta visa de actividad ilícita remunerada, no con el contrato totalmente perfeccionado, sino también con una oferta de trabajo. ¿Ok? Es la forma de llegar a la residencia de actividad ilícita remunerada, pero pasando por una oferta de trabajo. Es decir, un empleador en Chile podría eventualmente ofrecer un trabajo formal, lo vamos a explicar en detalle, ¿cierto? El trabajador aceptarla, obtener un permiso provisorio hasta que una vez el trabajador llegue a Chile y aquí se formaliza un contrato de trabajo y se solicita la aprobación del Servicio Nacional de Migraciones de este permiso. ¿Cuál es la regulación más en detalle? Primero, dice que el empleador podrá extender una oferta de trabajo, la cual tiene que estar totalmente autorizada ante el notario. ¿Ya? Esta oferta de trabajo también puede ser emitida, tiene que ser emitida por una persona natural o jurídica, ya chilena, con domicilio sucursal en Chile y con inicio de actividad. Es decir, prácticamente la misma exigencia que nos hace la ley para las visas o los permisos de actividad ilícita remunerada. ¿Ok? Eh, este documento, ya esta oferta, tiene que ser enviada al trabajador al país de origen y el trabajador debe efectuar un documento que se llama la aceptación de la oferta, ya, y la tiene que suscribir ante el consulado competente donde conste la aceptación del extranjero. Con ambos documentos, la oferta de trabajo más la aceptación del empleador, solo son la forma de iniciar la aplicación ante el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el Decreto Supremo? Dice que con el mérito de los antecedentes, es decir, con estos dos documentos, el extranjero podrá dar inicio a la solicitud, luego del análisis, y en caso de ser favorable, el servicio le otorgará un permiso ya de residencia temporal por 90 días corridos. Es decir, aplico, si es favorable, me otorgan un permiso de 90 días corridos, un permiso de residencia. Con ese permiso, yo debo viajar al país, ¿cierto? Inmediatamente, y del momento que ingreso al territorio nacional, con vuelvo a decir, ese permiso acotado de 90 días, el extranjero tiene un plazo de 45 días corrido para presentar al Servicio de Migraciones una copia autorizada ante notario del contrato de trabajo, el cual se debe extender en Chile ya entre el empleador, quien mandó la oferta, y el trabajador que la aceptó. ¿Correcto? Entonces, debiendo también, obviamente, efectuar el registro electrónico que solicita el Código de Trabajo en la Dirección del Trabajo.
Este contrato, ¿cierto? Deberá, como dice la ley, celebrarse con el empleador que haya remitido la oferta formal y con el menor de estos antecedentes se le otorgará al interesado el permiso de residencia temporal regulado en este artículo que estamos viendo, que es el de actividad ilícita remunerada. Es decir, yo diría que es una aplicación a dos pasos. Primero, una oferta, una aceptación, hay un análisis previo a un servicio, otorga un permiso por 90 días, viaja, ¿cierto? Y dentro de los 45 días ingresados se tiene que presentar el contrato de trabajo definitivo. Esta forma de postular a esta visa de actividad ilícita remunerada es nueva y única en Chile. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Se preguntarán ustedes si yo no cumplo dentro de los 45 días de presentar este contrato de trabajo definitivo por múltiples razones. El trabajador no me gustó, ¿cierto? No cumplía las expectativas de la empresa, la prueba no dio resultados, etcétera, etcétera. Bueno, si no se presenta dentro de 45 días, ¿cómo se llama? El servicio va a caducar este permiso de 90 días y tendrá que decretar el abandono voluntario, ¿cierto?, del extranjero desde Chile. ¿Ok? Ahora bien, la forma y contenido del contrato, dice, deberá ajustarse en ambos casos a lo que establece el artículo 10, ¿ya? Y tiene que mantener todas las formalidades que requieren. Nosotros hemos recomendado a nuestros clientes, porque hoy en día, si bien es cierto, la cláusula de viaje, que es la que más atormenta, ¿cierto?, a los empleadores, es voluntaria, puede pactarse, ¿ya? La ley no lo manifiesta desde ese punto de vista, que ya no es obligación. Sin embargo, nosotros, y mientras esta marcha blanca, porque esto partió recién el 14 de mayo, estamos hablando hace prácticamente 3 semanas, o casi un mes, perdón, y nosotros estamos incorporando igualmente esa cláusula, no solamente la de viaje también, sino la cláusula de vigencia. ¿Correcto? Ahora, también existe una tercera vía para poder solicitar este permiso de actividades ilícitas remuneradas, que es aquellas actividades que ejercen extranjeros por cuenta propia, es decir, honorario, sin que exista un contrato o un vínculo de subordinación y dependencia que generen con alguna persona natural o jurídica en Chile, ¿ya? Y este permiso por actividades por cuenta propia o honorario, dice específicamente, tiene los siguientes requisitos, que es para, primero, ejercer actividades remuneradas lícitas por cuenta propia y que no correspondan a sus categorías migratorias e inversiones reguladas en otro párrafo del decreto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? La ley dice, en forma previa a su ingreso a Chile, el extranjero interesado deberá celebrar con un chileno o un extranjero titular de residencia definitiva algunos de los contratos regulados en la normativa civil, ya no ya en la laboral, sino en la civil, para cualquier prestación de un servicio, en virtud del cual el extranjero ponga a disposición sus servicios inmateriales, ya pueden ser ciertos arquitectos, ingenieros, técnicos, etcétera, o servicios profesionales especializados, y siempre que el lapso de tal servicio no sea superior a 90 días, porque si son 90 días, la ley le va a rechazar este permiso y le va a decir, señor, pida usted por favor el permiso de actividad ilícita remunerada de acuerdo a un código del trabajo, ¿correcto? El contrato tiene la misma regulación que el contrato de trabajo, ¿cierto? Se firma acá en Chile por el empleador y el trabajador tiene que firmarlo en el consulado ya competente respectivo, y este consulado le otorgará un certificado de permiso en trámite con el cual el extranjero podrá ingresar, ¿cierto?, a Chile. Para hacer la prórroga de este permiso, el extranjero deberá acreditar, ¿cierto?, que sigue manteniendo las actividades lícitas remuneradas que para las cuales, ¿cierto?, optó. En caso de trabajadores de vínculo superior. Perdón. Ahora, una cosa que desde ya es súper bueno recordar respecto a los trámites o a los requisitos, perdón, de los trabajadores para poder ingresar a Chile, ya este decreto supremo dejó de aplicar a los permisos de residencia con DNI. Antes de la aplicación de esta ley, este decreto supremo, usted podría aplicar a una residencia con un DNI,
ya, y posteriormente en estampado electrónico acompañar el pasaporte. Esa opción ya hoy día no existe, solamente se aplican a las visas, ya aquellas personas que tengan DNI, perdón, pasaporte que tenga a lo menos un año de vigencia en la aplicación. Es decir, si la aplicación es de junio ya del 2022 y mi pasaporte tiene menos meses de vigencia, es decir, rige hasta marzo del 2023, esa visa tiene que ser rechazada inmediatamente y no le van a, ni siquiera le van a permitir continuar en la plataforma con la aplicación, ¿correcto? Con la aplicación de la visa. Por lo tanto, mi pasaporte debe tener a lo menos, si yo aplico hoy día, que es 14 de junio, a lo menos una vigencia hasta el 14 de junio del 2023. Eso es re importante de decirlo porque estábamos acostumbrados a tramitar visas con DNI, lo que ya no es viable. También es importante destacar que hoy en día a los trabajadores se les exige a todos los trabajadores o extranjeros que apliquen a visas en Chile, que tengan antecedentes penales ya de su país de origen legalizado o apostillado según sea el caso, ¿correcto? Con una vigencia no superior a 60 días de la aplicación. Ahora bien, también este caso este decreto supremo se puso aquellos casos en trabajadores que hayan vivido durante los últimos 5 años en otro territorio. En caso de ser así, ya la ley exige que el trabajador o el extranjero que desee prestar servicio en Chile no solamente comparezca o acredite o acompañe ya el antecedente penal de su país de origen, sino tiene que tener los antecedentes penales de todos aquellos países en cual vivió durante los 5 últimos años. Si yo soy argentino y viví prestando servicio y estuve en Perú y estuve en Bolivia, etcétera, tengo que presentar los antecedentes penales de mi país, que es Argentina, más los de Perú, Bolivia, Brasil, etcétera, cualquier país donde haya estado. Eso es bastante, ¿cómo se llama?, importante. Ahora también, como yo les decía, al empleador, hoy en día, sé que ya sea se trata de un permiso de actividad realizada bajo subordinación y dependencia o por cuenta propia, el empleador deberá juntar ya la solicitud de residencia, la carpeta tributaria, ya en caso de que el empleador sea una persona jurídica o natural con inicio de actividad. Ya también para acreditar la solvencia económica del empleador, que es un nuevo requisito que lo exige la ley, ya para decir que tiene respalda o tiene el respaldo económico o financiero para poder efectuar una contratación de este tipo, con lo cual obviamente se está, ¿cierto? Y leyendo entre líneas, se está evitando, ¿cierto?, la falsificación o la simulación de contratos de trabajo para obtener estos beneficios de índole migratoria. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es más importante acá? Bueno, en el caso de las prórrogas, estos permisos, todos estos permisos de la subcategoría migratoria, hoy en día tienen una vigencia de 2 años. Ya recordemos antiguamente que, por ejemplo, había ciertas visas que se dan por 1 año, las temporarias, las Mercosur, algunas sujetas a contrato de trabajo también las otorgaban por 1 año en vez de 2, etc. Entonces, una vez que logre o se complete la vigencia de los 2 años, el trabajador tiene 2 opciones, ¿correcto? Una que hacer la prórroga de la visa, de la subcategoría migratoria de la cual es titular. Lo que dijimos se puede hacer desde Chile, no es necesario que el trabajador ahora esté en el extranjero. Y para eso, dice la ley, que tiene que los 2 años de vigencia, a lo menos el 60% del periodo, tiene que el extranjero tuvo que haber estado desarrollando actividades lícitas remuneradas, ¿cierto?, en forma continua. Si no estuvo a lo menos el 60% de ese tiempo prestando funciones, es probable que Migraciones, que el Servicio de Migraciones, le rechace la prórroga y le exija ya a lo menos una continuidad y le otorgue, como se llama, 12 meses para postular en vez de los 24. ¿Ok? Lo mismo en el caso de actividades por cuenta propia, ya tiene que acreditarse que a lo menos los 2 años de vigencia ese trabajador estuvo prestando una asesoría por lo menos durante 60% del periodo de vigencia. ¿Ok? Bueno, vamos ahora
al permiso para extranjeros que busquen, ¿cómo se llama? Que me imagino que hay mucha gente del agro acá, ya que también es una visa que se ansía, sobre todo por los rubros, ¿cierto? Que se dedican a la agricultura, a la fruticultura, etcétera, ya muy desarrollada en nuestro país, que es una visa que se peleó a nivel de Ministerio de Agricultura, porque este es el origen, que es el permiso para trabajadores de temporada. Es una visa novedosa, nueva y que adolece, ¿cierto? O obedece mejor a los tiempos que corren y las dificultades que han existido en este país para poder conseguir mano de obra que se dedique a las labores de agricultura. Bueno, este permiso para trabajadores de temporada ya se otorga a los extranjeros que tengan por intención ingresar a Chile para desarrollar trabajos estacionales y específicos por periodos limitados. Esa es la primera condición de este permiso. Ya, trabajos estacionales, específicos y por periodo limitado. Esto ya son trabajadores que no vienen a residir por 2 años a Chile, sino vienen a desarrollar tareas puntuales. Estos trabajos, esta prestación de servicios, también pueden ser únicos, es decir, por un año o interanuales. Lo que nos da, ¿cierto?, un escenario que estas visas pueden otorgarse desde un año hasta 5 años. ¿Correcto? Ahora, sin perjuicio de lo que dispone, ¿cómo se llama?, de lo que yo le estoy comentando, los periodos únicos o bianuales o interanuales, perdón, mejor dicho, porque no son bianuales, ya la restricción más importante es que este permiso no puede extenderse por más de 6 meses en cada año calendario desde su vigencia. Y la vigencia, al igual como lo hemos conversado hace un ratito, se produce desde que el trabajador ingresa al país y activa, por así decirlo, el permiso. Es decir, tenemos un tiempo dentro de un año de 6 meses. Ahora, esto trae, esta visa trae, a mi modo de ver, dos condiciones o calidades bastante beneficiosas. Uno, primero, el trabajador dentro de sus 6 meses, ese trabajador dentro de sus 6 meses podría eventualmente contratarse con una persona distinta a aquel que envió el contrato de trabajo, ¿cierto? Con otra empresa. Y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque el trabajador de alguna forma queda con la titularidad de la visa como un derecho de propiedad. Extiende la propiedad de la visa y él podría eventualmente contratarse con una empresa por 3 meses, otra con 2, otra con 1. Eso está permitido. Sin tener que modificar ante el Servicio Nacional de Migraciones una nueva aplicación de visa, ¿cierto? O un nuevo permiso migratorio. Esa es la primera calidad. La otra cualidad, que para mí también es algo que es bastante beneficioso y agiliza mucho, es que si ese trabajador de temporada, con un permiso para trabajadores de temporada, por así decirlo, en buen chileno, quedó corto en la prestación de servicio, o sea, el empleador requiere más tiempo, ¿ya? ¿Qué dice la ley? Que él, estando en Chile, porque él es titular de un permiso, que podría aplicar al permiso de actividad ilícita remunerada, que es el permiso paraguas, por así decirlo, estos son especies de ese permiso, y aplicar entonces y quedarse con una residencia por mucho más tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es como la primera característica. Entonces tenemos trabajo específico, limitado por periodo único interanuales y que podría con una vigencia máxima de 6 meses, y este trabajador podría optar a trabajar con otra empresa con ese permiso en forma automática, o solicitar desde Chile una ampliación o un permiso que le otorgue un mayor tiempo de residencia. ¿Correcto? Bueno, ¿cuáles son los lineamientos un poco de o los requisitos también de esta categoría de trabajadores de temporada? Primero, dice que el extranjero interesado era haber celebrado un contrato de trabajo con una persona natural o jurídica que haya iniciado actividades legalmente en Chile ante el Servicio de Impuestos Internos, que cuente con sucursal o domicilio en el territorio. Es decir, los mismos requisitos ya o condiciones del empleador que vimos para el permiso de actividad ilícita remunerada. ¿Ok? La naturaleza de los servicios objeto del contrato dice que deberán ser coherentes con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos.
¿ok? Es decir, mi giro que está acreditado y aprobado y autorizado por el Servicio de Impuestos Internos tiene que ser concordante con el objeto del contrato. Ya vamos a ver también que este contrato de trabajador de temporada también se vincula al artículo 85 del Código de Trabajo, ya que regula la actividad agrícola. Es decir, uno no, si quiere pasarse de listo, ¿cierto? Quiere pasarse de listo y, por ejemplo, traer una faena minera o otro tipo de un trabajo administrativo, etcétera, este tipo de permisos migratorios va a ser rechazado porque ya la subcategoría, el decreto de la subcategoría migratoria específicamente establece ya que el contenido del contrato tiene que ser agrícola, porque lo vincula con la actividad, ¿cómo se llama? Agrícola, frutícola o agroindustrial, y además tiene que ser coherente con lo declarado en el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, va a haber un análisis específico si efectivamente el objeto del contrato se ajusta a la categoría migratoria. ¿Ok? La vigencia del permiso se cuenta, al igual que la otra, desde la vigencia, perdón, desde que el empleador ingresa a Chile. Ahora, el contrato, como yo les decía, ya debe ser presentado, debe ser suscrito por el empleador ante un notario en Chile y el trabajador tiene que suscribirlo ya en el consulado de Chile en el exterior. ¿Ok? De acuerdo a las mismas reglas que ya vimos. Ahora bien, una vez con ambos, con el contrato, ¿cierto? Suscrito, ¿cierto? Se da inicio al proceso en la plataforma digital y el extranjero, una vez que ingresa la solicitud, a diferencia de la otra, puede viajar y válidamente ingresar a Chile ya inmediatamente, dice, ¿ya? Con el inicio del proceso, el trabajador viaja a Chile en forma válida y desde el minuto que ingresa al territorio nacional, tiene, igual que la oferta de trabajo y la aceptación que lo vimos, ¿se acuerdan? Tiene un plazo de 45 días para presentar al Servicio Nacional de Migraciones una copia del contrato de trabajo autorizada ante notario público y la constancia de la inscripción electrónica de en los términos que establece el artículo 9 bis del Código del Trabajo. En caso de no cumplir, se dice con lo exigido en el párrafo anterior, ya el servicio podrá resolver el rechazo de la solicitud del permiso de residencia temporal, ¿ok? Disponiendo el abandono del trabajador. Excepcionalmente, este contrato o este permiso podrá ser, no, eso lo vamos a dejar porque es un poco más específico. Bueno, ahora, eso lo vimos, la forma del contenido, ok, sí, eso es. Así que, sin embargo, a mí hay algo que yo le voy a hacer un comentario personal. Generalmente las nacionalidades de trabajadores que vienen a Chile a trabajar en la área agrícola, ¿cierto? Son básicamente de vecinos nuestros, ¿cierto? Son argentinos, son bolivianos, básicamente bolivianos, peruanos, etc. Entonces, a mi modo de ver, esta visa de temporada tiene algunas cosas, si bien son beneficiosas, a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tiene más de un trámite para poder tener la residencia. Primero se inicia con un trámite, ¿cierto? Consular, de extender el contrato, de que vaya para allá, que viaje, es un periodo, una visa por un periodo corto, ¿cierto? Después hay que activarlo acá en Chile, hay que hacer un nuevo contrato, volver a subir a extranjería, etc. Eso supone que nos dilatemos, ¿cierto? Y eventualmente se nos pase o no tengamos el trabajador formalizado entre la cosa. Hay otra visa que yo siempre les digo a los clientes que hay que aprovechar la condición de natural, ya de ser natural de un estado determinado, que es para estos efectos Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina, que es ser ciudadano del Mercosur. Es decir, hay una visa especial, ya que es una visa temporaria que requiere muy poca documentación y cumplimiento de requisitos, ni el empleador, ni el trabajador, etcétera, etcétera, sino basta acreditar ante el Servicio Nacional de Migraciones la calidad de extranjero que la gente tiene ya de estos países específicamente, como les decía, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina,
en donde uno postula derechamente a una visa de subcategoría temporaria del Mercosur, acompañando solamente el pasaporte y el antecedente penal del trabajador. Con eso, yo, si bien es cierto, aplico a la visa, por eso estas cosas hay que planificarlas de antemano, porque si yo la cosecha la empecé, lamentablemente voy a tener que caer esta visa de trabajadores de temporada, ¿ya? Porque es lo que le permite viajar inmediatamente al trabajador. Sin embargo, si yo organizo mi plantel de trabajadores, y digo, mira, ¿sabéis qué? Yo en 4 o 5 meses más voy a partir con esto, yo a toda esta gente, ya, que venga, porque tengo entendido son planteles grandes, yo le hago una visa Mercosur. ¿Por qué Mercosur? ¿Por qué van a decir si hay una específica? Porque la visa Mercosur de partida no tiene, no tiene limitación en cuanto a la vigencia de la misma por 6 meses, sino por 2 años. Es decir, este trabajador podría no solamente estar 6 meses, sino hasta los 2 años. Ahora bien, durante los 2 años de vigencia, el trabajador puede ocuparse con otros empleadores en el territorio nacional, o eventualmente salir del país, volver a Bolivia y ingresar sin ningún tipo de restricción mientras la visa esté vigente. Es decir, podría trabajar de forma mucho más continua, volver al país sin tener que estar aplicando cada 6 meses a la visa. Creo que es una cosa bastante, bastante novedosa, ya, y que yo creo que tiene que ser de alguna forma concientizada y estudiada por las empresas. Nosotros así lo hemos estado recomendando porque desde el punto de vista de documentación es bastante sencillo. Si bien es cierto, la tramitación puede que se extienda un poco más, ya, pero si uno lo hace con tiempo, no habría inconveniente. Ahora bien, nosotros también estamos recomendando a los clientes, porque era una de las cosas que no se sabía, bueno, y estamos entiendan, en una aplicación de legislaciones, de nuevas reglamentaciones, de forma de hacer las cosas que no se hacían desde hace 50 años en Chile. La ley anterior es del año 74, el reglamento es del año 82, por lo tanto, siempre es un status quo y una forma de hacer las cosas que han cambiado radicalmente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, y hemos visto la temática hoy día por la prensa, por los medios de comunicación, cómo está el tema extranjería en Chile, ¿cierto? Con procesos que están totalmente ralentizados, que tienen atrasos realmente que da vergüenza como país, pero es la solución que está. Bueno, este hoy día tema con la tramitación digital, entendemos que va a producir una fluidez un poquito más rápida, ¿ya? Y las cosas deberían ser de alguna forma más eficientes. Pero creemos sin duda, lo que yo les decía, que iba, que algunos clientes nos han solicitado que no obstante el extranjero, para que ustedes sepan también este tips, ya, si el extranjero está aplicando la visa de residencia en su país de origen, nada obsta o nada impide a que ese extranjero, por mientras, ¿cierto? Por mientras procesa su visa, viaje a Chile y si tiene que trabajar, pida un permiso de trabajo en calidad de turista, porque él va a entrar como turista. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión es que cuando el Migraciones o el Servicio de Migración efectivamente apruebe definitivamente la visa y extienda el estampado electrónico, ese trabajador tendrá que volver ya, y ojo, y esto lo hago la experiencia, no a su país de origen como todos creíamos, sino que eventualmente viajar, por ejemplo, a Mendoza, si es que está aquí cerca de Chile, que es lo más cerca, Argentina o eventualmente a Tanga, no tengo idea, y desde el extranjero bajar o ingresar a Chile con el estampado electrónico de la visa para poder activarla desde el día 1 que entra al territorio a través de Policía Internacional. ¿Ya? Eso también se está haciendo porque hoy en día estamos aplicando desde a este nuevo tipo de visa con los trabajadores extranjeros y no tenemos todavía claridad cierta de cuánto se podrán demorar los procesos. Y hay empresas que contratan a un técnico, a un especialista, y quiere que la prestación se efectúe ya. Entonces, nosotros vamos jugando con esa opción, que la ley, y afortunadamente hoy en día el criterio del Servicio Nacional de Migraciones, porque esto no fue así a fines de marzo o en abril, porque usted aplicaba
a un permiso de trabajo en calidad de turista y le decía el sistema, usted ya tiene una visa de residencia en trámite, y le rechazaba el trámite. Hoy día no, eso cambió el criterio y se acepta, ¿correcto? Entonces, es también una muy buena opción mientras tenemos el tiempo de procesamiento de la residencia. ¿Ok? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, varias otras cositas respecto al proceso. Por ejemplo, la suficiencia de medios de vida ya se tiene que ser acreditada, es una cosa que no se exigía, ya, y esta suficiencia de vida tiene que permitir la subsistencia al solicitante de un permiso de residencia temporal, como del grupo familiar, en los casos que fuese exigido en las subcategorías respectivas. Es decir, el extranjero tendrá que acreditar, obviamente si tiene un contrato de trabajo, ya podrá hacerlo con ese contrato, y se le puede eventualmente requerir que acredite la subsistencia de los medios de vida para él y su grupo familiar durante el tiempo de la residencia. Los documentos, todo documento también que se presente al Servicio Nacional de Migraciones, que no sea en idioma español o inglés, tiene que ser traducido ya y legalizado. Eso como se llama también con una norma de aplicación general. También los documentos presentados desde el exterior tienen que ser legalizados o apostillados. ¿Por qué hablo de la apostilla o la legalización? Porque hay algunos países que están fuera del convenio de la apostilla, prácticamente toda América, América del Sur, América Central y América del Norte están acogidos, y gran parte de los países de Europa, son aproximadamente 180 países que están en el convenio, pero aquellos documentos que emanen de un país que no estén en el convenio de la apostilla tienen que ser legalizados, ¿cierto?, ante el consulado chileno en ese país de origen, para posteriormente ser ratificada la firma acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ok? Entonces, todos los documentos emanados de autoridad extranjera o privado, ¿cierto?, tienen que venir legalizados, apostillados, si no, no tienen curso legal en Chile y no pueden ser presentados a extranjería. La vigencia de estos documentos dice que para caso de documentos emanados de las autoridades públicas de los países, ya el documento, cuando se presenta, no puede tener una data más antigua de 60 días. ¿Ok? Es decir, si usted sacó un documento, por ejemplo, un antecedente penal, que es el requisito sine qua non para todas las categorías de visa para optar a la residencia, ya se le pasaron más de 60 días, es mejor retrasar la aplicación de la visa y usted vuelva a sacar uno nuevo porque va a ser rechazado. Y en caso de documentos emitidos por entidades privadas, la vigencia es más corta, ¿cierto? Y es de 30 días. Por ejemplo, si yo le pido a un trabajador para una prórroga de visa que me acredite las cotizaciones pagadas en su país de origen, ¿cierto? Es un documento de salud, un documento de cualquier otro tipo, de cualquier entidad privada. Tiene 30 días de vigencia. ¿Correcto? Ahora, les voy a contar generalmente cuáles son el resto de las subcategorías migratorias, que me digo que estas son las más importantes por lo que establece el tiempo. Podríamos hacer más adelante otra webinar explicándole algunas categorías también que fueran pertinentes aplicar. Tenemos las nuevas categorías, son, por ejemplo, el permiso de reunificación familiar, ya, el permiso de reunificación familiar, el permiso para extranjeros que desarrolla actividades remuneradas, que fue el que vimos. Tenemos permiso para extranjeros que busquen establecerse en el país con el objetivo de estudiar en establecimientos reconocidos por el Estado. Permiso para trabajadores temporales, que fue el que vimos. Permiso de oportunidades laborales, ya que un permiso también es un germen de permiso para aquellas personas que podrían solicitar en los consulados la opción de ir a buscar trabajo a Chile, podrían tener una visa, pero no la veo muy aplicable porque en el Derecho Supremo no se establecieron mucho los requisitos, y además que dijeron que esta visa tenía que ser concordante con la política nacional de migraciones, las cuotas de residencia, etcétera. No lo veo todavía que esté muy aplicable. Bueno, están los permisos para extranjeros sujetos a custodia de gendarmería, los permisos para extranjeros que se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia, las personas acogidas a acuerdos internacionales que son de la Mercosur, los permisos otorgados por razones humanitarias, ya, que también las vimos,
para religiosos, para los que se encuentren bajo tratamiento médico, para extranjeros jubilados y rentistas. Aquí básicamente, por ejemplo, en esta subcategoría, toda aquella persona que tenga, ¿cierto? Que tenga una jubilación desde otro país de origen, la pueda acreditar con documentos fehacientes, el último pago de la jubilación, ¿cierto? Certificado de las entidades correspondientes, etcétera, pueden optar a vivir a una visa, que es esta visa, y venirse en esa calidad a Chile, ya toda vez que perciben, ¿cierto? Un ingreso que es constante, que se extiende en el tiempo y que les permite, ¿cierto?, vivir en Chile sin mayores complejidades, ¿correcto? También para los rentistas ya también hay una visa en específico que básicamente apunta a aquellas personas que ya eh, tengan renta, ya que vengan ya sea de bienes inmobiliarios, ¿cierto? Como propiedades, ¿cierto? Casas, departamentos, etcétera, etcétera, y ellos perciban ya por esa propiedad una renta determinada, básicamente un contrato de arriendo, etcétera, o también para aquellos rentistas que tengan capitales financieros, ¿cierto? Tengan bonos que les permitan mantener un ingreso constante que satisfaga las necesidades de la persona que está en Chile, ¿cierto? O eventualmente su familia. También tenemos visa para ex titulares de residencia definitiva que se fueron a Chile, las perdieron por alguna razón, pueden volver y aplicar. Esto también está en la legislación anterior. Para inversionistas, ya, etcétera, para refugiados y políticos, etcétera. Esos son un poco los pools de visa que hay. Yo diría que en términos generales, y ya modo de resumen, ya estas visas vienen de alguna forma, este decreto supremo pone en un contexto un poco más global, un poco más moderno al Estado de Chile. Ya la tramitación se ve también que va a ser una tramitación más eficiente. Hay mucho de los procesos que se están, no diría automatizando, sino que, como se llama, ciertas ítems o etapas del proceso, ¿cierto? Está permitiendo que se descarguen documentación electrónica, así como la aplicación también de documentos electrónicos, etcétera. Así que creo que hay que estar tranquilo. Ya, obviamente hay una marcha blanca, está muy difícil el tema de la tramitación. A veces extranjería aplica ban, saca banner. Hoy día, como les digo, ayer, estamos en un constante desarrollo de los criterios que va jugando el Servicio Nacional de Migraciones. Bueno, estamos con autoridades nuevas, autoridades que tienen un enfoque distinto, que tienen un pensamiento político diferente, que tratan al migrante de manera distinta. No estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor, solamente le estoy dando un hecho objetivo, en donde, si bien es cierto, hay una sola ley, ya las leyes migratorias tienen esa particularidad, perdón, que son de alguna forma discrecionales, ya, y tienen un margen de interpretación y aplicación. Creo que estas autoridades van a tener de alguna forma una interpretación más inclusiva, más extensiva, ¿cierto? Beneficios menos restrictivos, perdón, requisitos menos restrictivos, respecto de la mirada que tienen en favor o en contra del migrante. Entonces, pero como les digo, lamentablemente estamos demasiado encima. Ya creemos que aquí a 6, 8 meses vamos a tener totalmente el sistema validado, vamos a ver cómo se procede, pero vamos aprendiendo. Lamentablemente, la gente que nos digamos esto, no podemos darnos un plazo de decir, oiga, ¿sabe qué más? Vamos a estar 3 o 4 meses para estudiar, para decirles todo. Tenemos que ir aprendiendo de nuestros propios errores. Afortunadamente han sido pocos, ya, y creo que cada vez le vamos tomando más un poco la mano al sistema. Así que yo los dejo cordialmente invitados. Espero que esta conversación haya sido de alguna forma aclaratoria, ya de algunos conceptos básicos. Vuelvo a reiterar, no se puede en 45 minutos, o perdón, 50 minutos, una hora, abordar cada detalle, pero lo importante es que quise transmitirles que existen hoy día alternativas que están vigentes, alternativas que son modernas, y que es un poco la invitación a que se arriesguen, ya, que se atrevan, porque hoy día efectivamente tenemos un sistema que nos permite tener una mayor gestión y agilidad, ¿cierto?, en nuestra empresa respecto a la contratación de extranjeros. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido esta conversación. Todo cualquier tipo de duda
¿cierto? O respecto a lo que planteamos, por favor me la hacen llegar. Mi correo está, ¿cómo se llama?, en el flyer que les llegó, se lo repito de todas maneras, mario.casanelo, Casanelo se escribe con 2S y con 2L, @montgroup.com. Ese es mi mail, y el teléfono de la oficina también está en el mismo flyer. Así que mucho gusto y que tengan un buen día y hasta siempre. Hasta luego.